Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en nuestro webinar. Vamos a dar inicio, esperamos unos minutos para que se conectaran más espectadores, pero ya vamos a dar inicio a la sesión. Antes que todo, vamos a presentar aquí al equipo de Westelco. De derecha a izquierda tenemos a nuestro coordinador de productos, Marco Dávila. En la parte de medio está Gerardo Lang, que es nuestro ingeniero preventa para SolarWinds, y muchos de los que ya me conocen, soy Mariana Aguilera, la directora comercial, y vamos a estar hoy hablando un poco de cómo usted se puede convertir en el héroe de TI de la empresa, conociendo las bondades de las herramientas de SolarWinds. Le voy a dar la palabra a Gerardo para que dé inicio a la sesión. Claro que sí, muchísimas gracias, Mariana. Pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, queremos presentarles las herramientas de SolarWinds, sobre todo cómo ustedes se pueden convertir en el héroe de TI de su empresa. Esto haciendo un poquito o abriendo un poquito el tema de por qué ustedes se pueden convertir en un héroe. ¿Cómo lo pueden lograr en algún momento ustedes que son administradores de redes o que gestionan la parte de telecomunicaciones en sus redes de comunicaciones? Actualmente existe una problemática en la gran mayoría de las empresas que no tienen, por ejemplo, un sistema de monitoreo o que están teniendo cierta lentitud en sus comunicaciones. Sabemos de que si la red está lenta en nuestras comunicaciones, significa que algo no está funcionando bien. Es decir, lento actualmente significa que está sin funcionamiento. Y bueno, la parte de si no está funcionando una red, bueno, es algo que para las grandes empresas pues está comiendo lo que es tiempo y esfuerzo, y realmente pues no es una opción que una red o que algo, no nada más la parte de red, sino la parte de servicios, ¿sí? Si algo está muy lento, bueno, está teniendo, se está considerando ahora sin funcionamiento. Hablando un poquito sobre temas de monitoreos, SolarWinds es en realidad una solución que permite tener una visibilidad de lo que sucede en tu red, ¿sí? Que te va a permitir también gestionarla y administrarla de acuerdo pues a cada una de las necesidades de cada empresa. Haciendo un poquito de comparativos con otros productos, podemos notar que muchos de esos productos pueden ser de que tengas diferentes marcas para poder lograr ciertos objetivos de monitoreo. Algunos son muy complejos, a pesar de que son muy poderosos, sí, pueden ser difíciles de instalar, tienen que ser, tener personal muy capacitado para que puedas tenerlo funcionando a un 100%. Prácticamente eso se lo tienes que vender a los jefes, quienes son los que toman la decisión basándose en temas pues ya económicos, financieros. Pueden ser soluciones muy caras. Más que nada si ustedes tienen herramientas de monitoreo de diferentes vendedores, vendors, fabricantes. La instalación igual requiere muchas horas de consultoría, hay soluciones de que tienes que, bueno, para que la implementación sea adecuada, tienen que pasar 3 o 4 meses, ¿sí? Y aparte, al ser de diferentes marcas, cada marca te hace un diferente acuerdo comercial en donde por cada una tienes que firmar contratos, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tienes muchos productos de ese tipo, pues el tema tanto comercial como la parte de ingeniería se vuelve un poco más complejo. Con SolarWinds nos ofrece una sola solución global que abarca todos los aspectos del monitoreo, ofrece productos poderosos y fáciles de utilizar. El que toma la decisión de compra aquí muchas veces no es la parte administrativa de la empresa, sino el usuario de la propia herramienta. Los usuarios son los que definen que esta herramienta les va a funcionar o va a cubrir toda la necesidad. Es una de las herramientas que tienen mejor precio, digamos que tiene el mejor balance precio-beneficios.
¿sí? Ofrecemos niveles de licenciamiento. Es muy fácil de evaluar también, a diferencia, pues, como hablamos de los otros fabricantes, que necesitan pasar mucho tiempo en una instalación. Aquí es bien fácil instalarlo. El funcionamiento es prácticamente en 1 hora, ¿sí? En lo que tú lo instalas, empiezas a utilizarlo, ¿no? Y bueno, es un solo agreement de licencias. Como todo se integra en una sola solución, bueno, no necesitas tener contratos con otros fabricantes. Es multimarca precisamente para eso. Bueno, ¿qué es SolarWinds? Bueno, en realidad es un software que ofrece una licencia perpetua, es una herramienta de supervisión de cualquier recurso de TI con opción de poder adquirir mantenimientos anuales. Ofrece una forma de proporcionar la administración de TI que sea fácil, poderosa, multimarca y asequible, es decir, que ustedes puedan adquirirlo a un mejor costo, a diferencia de otros fabricantes, y que al mismo tiempo pues sea muy fácil de implementar, que sea muy poderosa, o que sea que pueda cumplir con todas sus propias expectativas. Poniendo un poquito de contexto de la empresa, un poquito de historia. Bueno, es una empresa que fue creada en 1999 en Tulsa, Oklahoma. Ha ido creciendo constantemente año con año. Actualmente pues tiene más de 1,300 empleados en todo el mundo. Sus cuarteles generales o sus oficinas centrales están en Austin, Texas. Y bueno, de sus clientes más importantes de la lista de Fortune 500 de los Estados Unidos, bueno, 425 de esa lista son clientes que utilizan esta herramienta. Puede funcionar desde las pequeñas empresas hasta las empresas que aparecen en el Fortune 500. ¿Okay? SolarWinds tiene también oficinas en casi todo el mundo. Tiene presencia en la gran mayoría de los países más importantes, desde sus oficinas que están en Austin, en Utah, en Dallas también tienen oficinas por ahí. Sus equipos de desarrollo se encuentran en República Checa, en Irlanda. Tenemos también oficinas en India, en Filipinas, en Singapur, que está la parte de soporte también para toda América Latina y Europa. Y tenemos presencia en América Latina a través de mayoristas y canales directamente. ¿Sigues, por favor? Bueno, ¿por qué muchos de los clientes eligen SolarWinds? Una de las principales, digamos que diferenciadores que hace con otras marcas es que SolarWinds es multimarca, ¿sí? No estamos casados directamente con alguna marca de algún dispositivo, ¿sí? Soportamos cualquier marca, también, aparte es un software eficaz, asequible, fácil de usar. Lo instalamos, la instalación es muy rápida. Incluye en esta parte, para la parte de monitoreo, la supervisión, gestión de todos los dispositivos de comunicaciones dentro de una sola consola de monitoreo. Es decir, no necesitas tener diferentes consolas, todo desde ahí lo puedes administrar. Sí, por favor, siguiente. La plataforma de Orion es un conjunto de herramientas de SolarWinds, ¿sí? Que todas utilizan una misma plataforma interna. Cada una de las herramientas, que ahorita vamos a hablar en un momento más, cada una de esas herramientas se unen en una sola plataforma, por la cual la plataforma principal, ¿sí? Va a traer, digamos, que la parte del dashboard principal de la herramienta, la parte de descubrimientos, las opciones centralizadas, en la parte de alertas y reportes, y todas las métricas que se guardan en una base de datos de SQL. La plataforma de Orion es, digamos, que la base de todas las herramientas al mismo tiempo se pueden integrar en una sola plataforma para hacer que el monitoreo pues también sea de alguna forma pues integral de cada una de estas herramientas que ahora en un momento veremos. Algunas de las herramientas que podemos mencionar, y ahorita, si me lo permiten, hacemos una demostración. Quiero mencionarlas un poquito. Tenemos cerca de 28 herramientas diferentes para temas de monitoreo.
Las herramientas más importantes podríamos mencionar como el Network Performance Monitor, que nos permite monitorear la salud de los dispositivos, el Netflow Traffic Analyzer, que nos permite monitorear el ancho de banda que está pasando en nuestra red, la IP Address Manager, que nos puede administrar las direcciones IPs, User Device Tracker, que nos permite rastrear dispositivos, Voice over IP and Network Quality Manager, que nos permite monitorear toda la parte de telefonía IP y las calidades de nuestros enlaces WAN, así como también tenemos herramientas que nos permiten monitorear las aplicaciones que residen en nuestros servidores, administración de máquinas virtuales, monitoreo de almacenamiento de nuestros SANs y nuestros NAS, podemos monitorear también la experiencia de los usuarios que utilizan diferentes aplicaciones web. Tenemos también, o podemos cubrir la parte de seguridad en la red utilizando herramientas como Log and Event Manager, que es un correlacionador de eventos. Monitoreo también de bases de datos, como la parte de qué tan rápido está respondiendo mis bases de datos a las consultas que hacen los usuarios o las aplicaciones. Podemos cubrir también incluso servicios de mesas de ayuda, con las herramientas de Web Help Desk o a tomar el control remoto a dispositivos, ¿sí? Incluso poder sacar inventario de dispositivos a los cuales nosotros le tomamos ese control remoto. A muy grandes rasgos, me gustaría mencionar algunas herramientas más importantes, como por ejemplo el Network Performance Monitor, que te va a detectar y diagnosticar y al mismo tiempo resolver problemas del desempeño en la red, basándose en qué está sucediendo en la red, cómo está ese desempeño, mostrándolo todo en un panel, en una sola vista centralizada, que te va a ayudar precisamente a tener esa visibilidad de lo que está sucediendo. Algunos de los, digamos que ganchos de NPM es el monitoreo del desempeño y la disponibilidad de la red. Soportan múltiples proveedores, como lo habíamos mencionado, es multimarcas totalmente. Incluye funciones e informes personalizables. Ya viene todo listo, la parte de alertas y reportes. Nada más es que ustedes pueden personalizarlos de acuerdo a cada una de la necesidad. Hace una detección automatizada de dispositivos, podemos crear mapas de red personalizados, tenemos alertas inteligentes y también podemos monitorear toda la parte de wireless que tenemos en nuestra red. Otra herramienta igual importante es el Netflow Traffic Analyzer, que nos va a monitorear lo que es el flujo del tráfico de la red que está pasando por cierta interfaz. Es decir, podemos monitorear todo ese ancho de banda, todo ese tráfico, más que nada para saber quién y cómo está consumiendo ese ancho de banda, cuándo lo está consumiendo, quiénes son los que, digamos, que los endpoints a los cuales está llegando nuestra red o nuestra comunicación, que en algún momento nos está afectando o nos está dando una lentitud en la comunicación, tanto hacia afuera de nuestra red como en la parte ingress, ¿sí? Que nos permite tener todas estas estadísticas. Igual, alertas con información de los usuarios más activos, quienes, por ejemplo, se están conectando a sitios web conocidos como Netflix, YouTube, etcétera. Todas las conversaciones de qué equipos a qué equipos, y también vamos a poder tener vistas de tráficos personalizadas. Es decir, yo me gustaría ver qué tráfico está pasando por cierta interfaz que para mí es importante tenerla monitoreada, ¿no? Otra herramienta importante de toda la lista que estamos viendo es el Network Configuration Manager, que, bueno, nos permite tener un respaldo de las configuraciones de cada uno de los aparatos que nosotros estamos administrando en nuestras redes, y routers, switches, firewall. Cada uno de esos dispositivos, bueno, nosotros podemos bajar esa configuración, guardarle una base de datos, y si en algún momento algún usuario malintencionado hace algún cambio en esos aparatos, bueno, nos va a detectar ese tipo de cambio y podemos crear alertas o acciones que nos permitan, por ejemplo, hacer automáticamente un rollback de esa configuración, ¿sí? Para evitar que esos usuarios, por ejemplo, abran puertos o cambien la configuración de ciertos dispositivos. Podemos automatizar todas estas copias de respaldo de forma automática, e incluso podemos cargar
la configuración de forma masiva en diferentes dispositivos al mismo tiempo. Gerardo, una pregunta, sí. Digo, yo como un usuario, por ejemplo, con estas tres que nos acabas de mostrar, podemos decir que SolarWinds enfoca principalmente su monitoreo a la gestión de redes, tráfico. Correcto. Y seguridad, ¿no? Que es lo que prácticamente a todos los que estamos dentro de las compañías nos interesa mucho tener cubierto. Sí, es correcto. Podemos cubrir esas tres áreas principales e incluso hay un área también que se encarga de dar el soporte a los usuarios finales, que es el área de mesa de ayuda o de helpdesk, ¿sí? Todas esas 4 áreas podemos cubrirlas sin ningún problema con diferentes herramientas. Para el tema de SolarWinds no necesitas comprar todas las herramientas, ustedes pueden adquirir la herramienta que se vaya adaptando a sus necesidades. Hay, lo mencionaba, cerca de 28 herramientas distintas. Yo creo que esas son como que las más utilizadas, pero por cada una de ellas o por cada necesidad que tenga cada cliente puede adquirir diferentes herramientas. Digo, creo que ahorita vamos a hablar, les voy a hacer un poquito una demo de cómo se ve la herramienta como tal funcionando. Y otra herramienta que me gustaría mencionar que muchas empresas, o que para muchas empresas es importante, es el monitoreo de servicios o aplicaciones que están en sus servidores. ¿Sí? Esta parte también es muy, muy importante, ya que las grandes empresas tienen aplicaciones como un Active Directory, un Exchange, una base de datos, o su propia página web, su servicio de IIS o Apache, ¿sí? Todo esto también lo podemos monitorear, ya no nada más la parte de hardware, saber si está funcionando el hardware, sino también podemos monitorear la parte de software, cómo se está comportando ese software dentro de mi hardware que también estoy monitoreando. Entonces, eso es compatible tanto para servidores Linux o servidores Windows, y vamos a ver qué parte de la aplicación está teniendo problemas. Si en algún momento es un proceso, es un servicio, es algún componente de la aplicación que está haciendo, porque tal vez mi aplicación sí está funcionando, yo la estoy viendo que está funcionando, pero a los usuarios no les funciona. Es posible que esos usuarios requieran de un componente, que ese componente tal vez lo tenga yo caído en mi servidor. Entonces, para eso es también esta otra herramienta, ¿no? Muy interesante. Sucede muy a menudo. Aquí tenemos algunos de nuestros espectadores que están y forman parte del mundo de la videocolaboración hoy en día, y muchas de ellas ya se han ido transformando en aplicaciones usualmente. Entonces, si ellos también pudieran estar dándole ese reporte o ese tip al cliente para monitorear cómo trabajan dentro de su hardware, es bastante espléndido. Es un consejo muy interesante que les podemos brindar. Sí, y sobre todo el típico caso que escuchamos de los usuarios es que dicen, es que se cayó el sistema o no hay sistema, por ejemplo, ya sea un sistema de cobro o un sistema de videoconferencias. Entonces, con este tipo de herramientas, ustedes pueden detectar cuando el sistema, antes de que se caiga en su totalidad, detectar cuál es el componente de esa aplicación o de ese sistema que está empezando a tener problemas. Entonces, te convierte en un usuario ya no reactivo, es decir, que tú actúes después de que se caiga el sistema, sino proactivo, es decir, tú vas viendo que si este servicio está teniendo algún problema en este momento, estoy seguro que más adelante o la propia herramienta te va a indicar que está en un estado de warning tu aplicación porque está propensa a fallar en algún momento. Entonces, te adelantas a detectar esos problemas que los usuarios, que estoy seguro que en un momento van a hablarte y decir, hey, no puedo hacer tal cosa en ese sistema, ¿no? Exacto. Y retomando un poco lo que decías inicialmente, o sea, hoy en día algo que trabaja lento es sinónimo de que no funciona. Exacto. Entonces, no queremos llegar a ese pensamiento tanto en los usuarios dentro de la compañía como los clientes que tienen nuestros partners aquí presentes. Es correcto. ¿Qué? Sí, perdón. Bueno, en este caso, SAM, como lo mencionábamos, monitorea tanto el estado del hardware como la parte de software. Nos ofrece también exploración de procesos en tiempo real. Es decir, si ustedes en algún momento están monitoreando un servidor y quieren ver qué procesos están cargados en memoria, pueden elegir qué proceso y nada más con un clic empezar a monitorear ese proceso.
También pueden monitorear scripts de detección de aplicaciones. Si ustedes son desarrolladores de cierta aplicación, bueno, pueden crear sus propios scripts en ciertas alertas. Y esa es una herramienta que incluye plantillas de monitoreo de aplicaciones ya predefinidas, es decir, en base a las mejores prácticas de la propia comunidad de desarrolladores y de usuarios. Ya sabemos, ya tenemos un conjunto de plantillas predefinidas para diferentes aplicaciones. Estas plantillas incluyen qué procesos, qué servicios, qué componentes de cierta aplicación deben de estarse monitoreando para considerar que la aplicación funciona al 100%. Incluye pues paneles de tendencia, de capacity planning, también partes de desempeño de que la propia herramienta nos puede mostrar. Es una herramienta que puede ser independiente, es decir, ustedes pueden adquirirla sin ningún problema, aunque no adquieran ninguna de las otras herramientas, o pueden integrarlo con las herramientas que ustedes ya tienen en este momento. Y hablando un poquito también de la parte de software, es también importante, aunque con la herramienta anterior podemos monitorear base de datos, es decir, saber la salud de esa base de datos, cuánto CPU, cuánta memoria está consumiendo. También es importante para muchas empresas monitorear el desempeño de esas bases de datos, es decir, qué tan rápidos son nuestras bases de datos con respecto a las consultas que hacen las aplicaciones o los propios usuarios, ¿no? Entonces tenemos una herramienta que se llama Database Performance Analyzer, que nos permite analizar y optimizar el rendimiento de los servidores y aplicaciones sobre las consultas, las sesiones y los sistemas de almacenamiento que están ocurriendo en ese momento dentro de la propia base de datos, ¿no? Es decir, monitoreamos el rendimiento de servidores de base de datos de tipo SQL, Oracle, DB2, Sybase, etcétera, ¿no? Podemos aislar las causas raíz realizando análisis multidimensionales. Esto quiere decir que si detectamos algún problema, podemos indicarle a la herramienta que a partir de ahí nos genere una alerta y una acción que pueda realizar, por ejemplo, que deje, digamos, que esa base de datos deje de correr ese script o esa consulta que nos está causando esa lentitud. Nos ayuda a mejorar el rendimiento de las aplicaciones de usuarios finales al detectar precisamente la lentitud en ese tipo de consultas. Lo podemos implementar, podemos monitorear también la implementación de esos VMware, bueno, a través de una máquina virtual, o monitorear esas bases de datos que están, por ejemplo, en servidores que están en la nube. No utiliza agentes, es totalmente sin agentes y utiliza menos de un 1% de carga en la base de datos. Es decir, no es una herramienta intrusiva, ¿sí? Que va a hacer que tu base de datos sea más lenta al serla monitoreada, al estar siendo monitoreada. Bueno, creo que por último es para la parte de seguridad tenemos igual herramientas que nos van a permitir correlacionar diferentes eventos que estamos recibiendo dentro de nuestra red. Una de ellas es precisamente el Log and Event Manager o LEM, el cual, bueno, nos va a combinar registros en tiempo real, correlacionándolos para buscar, digamos, de alguna forma adecuada si estos eventos corresponden a algún comportamiento no adecuado dentro de nuestra propia red. Estas reglas ya existen dentro de la herramienta que automáticamente al momento que ustedes instalan este appliance virtual, es un appliance virtual como tal, automáticamente va a aplicar esas reglas y nos va a decir, ok, cuáles de estos eventos, por ejemplo, corresponden a un ataque de fuerza bruta o corresponden a una lectura de una memoria USB, por ejemplo, que están tratando de copiar información en una memoria o sacar información de nuestra propia red. Eventos, por ejemplo, de logins, logon o intentos fallidos de conexiones, etcétera. Todo lo que tenga que ver en log, automáticamente lo va a recibir esta herramienta y nos va a crear ese filtro, o nos va a mostrar, o a través de estos filtros ya creados, nos va a mostrar la información, pues, de una manera un poco más ordenada. Más que nada nos va a ayudar o ayuda al personal de seguridad de los que administran los servidores con Windows Server, ¿sí? Es una herramienta que nos ayuda a cumplir igual con diferentes normas de cumplimiento como PCI,
normas como HIPAA, ISO, etcétera. Todo ese tipo de normativas nos va a ayudar precisamente este LEM a cumplir con cada uno de sus puntos. Bueno, hablando un poquito de licenciamiento, cada una de las herramientas tiene una forma un poquito diferente de licenciarse, pero parten a través de una base. Es decir, las licencias en general se entregan de forma electrónica. Aquí no vendemos hardware, no vendemos también algún componente extra. Todo es tipo software, se instala en servidores Windows. Es para ambientes Windows, pero también podemos monitorear ambientes Linux, pero se instala en un servidor Windows por lo general. Básicamente, bueno, llega un correo directo al fabricante de cuando ustedes adquieren esta herramienta para crear un perfil de usuario en un portal llamado Customer Portal. Y dentro de ese portal, ahí van a encontrar las descargas de estos dispositivos, las medias de descarga. La pregunta más frecuente que recibimos es perpetuo o no? ¿O es un servicio? Porque hay muchos de nuestros clientes que conocen herramientas de monitoreo y son servicios. Y muchas veces piensan que lo que han comprado les va a durar un largo periodo de tiempo. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, Gerardo? Claro. Las herramientas son perpetuas. Bueno, la licencia es perpetua de la herramienta. Viene con un año de mantenimiento, que el mantenimiento para nosotros son las actualizaciones de la herramienta y el soporte técnico. No es un servicio en la nube. Esto es una herramienta que se instala en premisas. ¿Por qué? Realmente, si existiera una herramienta en la nube, los tiempos de respuesta o de poleo entre la herramienta y los dispositivos, bueno, van a ser muy lentos y la carga también de esas bases de datos va a ser muy, muy lenta. Entonces, eso tiene que ser en premisas, lo instalas en tu red para que dentro de esa red tú puedas hacer las consultas directamente, ¿sí? En los dispositivos que pueda alcanzar ese servidor. Entonces, es perpetua, no necesitas pagar nada anual, únicamente el mantenimiento, si ustedes lo desean. Como recomendación, ¿no? De hecho, se recomienda pagar el mantenimiento más que nada para que la herramienta no se vuelva obsoleta, no se quede obsoleta. Sí, porque hay que considerar que muchos usuarios de este tipo de herramientas de monitoreo reciben actualizaciones sobre ese mismo hardware que están monitoreando. Correcto. Entonces entiendo de que si no tienen su mantenimiento al día, lo que puede llegar a pasar es que haya una actualización para ese hardware o para esa aplicación y la herramienta no va a estar actualizada a esa nueva versión, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y también la compatibilidad con nuevo hardware que sale al mercado. SolarWinds trata siempre de sacar actualizaciones cada 2 o 3 meses, actualizaciones mayores, que añaden funcionalidades nuevas a la herramienta, mejoran la velocidad, desarrollan parches de seguridad también, corrección de errores. Entonces, si no tienes este mantenimiento activo, bueno, corres el riesgo. La herramienta sigue funcionando sin ningún problema. Si no lo pagas, el mantenimiento sigue funcionando y te va a dar todas las estadísticas. Pero si sale precisamente un nuevo hardware o una nueva versión del sistema operativo, digamos, ¿sí? Corres ese riesgo de que ya no sea compatible con algún nuevo sistema que estás adquiriendo como empresa, ¿sí? Y, bueno, necesites pues actualizar la herramienta como tal, ¿no? Ok. Entonces se recomienda siempre tenerla actualizada o adquirir el mantenimiento. Al término del año del mantenimiento que ya viene incluido con la compra de la licencia, se recomienda renovar ese mantenimiento. Digo, en costos yo creo que vendría siendo entre un 20 y 22% de lo que cuesta la herramienta a precio de lista. Entonces pagas una pequeña parte nada más de lo que invertiste por tener la herramienta actualizada. No necesitas volverla a comprar. Por supuesto que merece la pena. Claro, claro. Oh. Hablando un poquito de temas, algo un poco más técnico, ¿cuáles son los requisitos que necesitan la gran mayoría de las aplicaciones? Estas aplicaciones o cada una de las herramientas tiene requisitos un poquito diferentes, pero muy parecidos a la base de lo que es el Network Performance Monitor. Requerimos 2 servidores, uno para las herramientas de SolarWinds como tal y otro para la base de datos de SQL. ¿Sí? Estos servidores pueden ser tanto físicos como virtuales.
¿sí? Y requieren como mínimo Windows Server 2012 en adelante, 16 GB de RAM. Si tienes más módulo, bueno, puedes agregar 2 GB más por cada módulo que tú instalas. Entre 2 y 4, igual dependiendo el tipo de módulo o de herramienta que están adquiriendo. Esto se tendría que hacer primero una planeación, ¿sí? De ver qué tanto hardware tú necesitas para instalar la herramienta, o más bien requisitos, porque puede ser virtual también. Pero funciona bien con un quad-core de 2.0 GHz en adelante y bueno, esto está desarrollado en .NET, entonces necesitamos los frameworks versión 4.6.2 en adelante, ¿sí? Y para el servidor de SQL, bueno, igual, un Windows Server 2012 en adelante, necesitamos una licencia de SQL Server 2012 estándar. La licencia de la base de datos no está incluida en las herramientas porque es posible que, por ejemplo, si tú tienes una licencia bien pequeña, puede funcionar con un SQL Express sin ningún problema. Solamente que el Express, bueno, sí tiene un límite de almacenamiento de la base de datos. Pero dependiendo la configuración que tú le des, los tiempos de poleo, la cantidad de elementos, bueno, ustedes pueden definir desde ese punto de vista, ver si requieren una licencia de SQL estándar. Puede ser estándar o Enterprise. Bueno, SQL necesitamos unos 32 GB de RAM como mínimo, que igual es bien poco, y un quad-core a 2.5 GHz en adelante. Hay muy grandes rasgos, estos son los... Si tú llegaras a instalar en el mismo servidor el SQL y las aplicaciones, va a funcionar, pero va a funcionar lento. Sí, no se recomienda hacerlo en uno solo, se recomienda siempre separar la base de datos de SQL para temas de rendimiento dentro de la propia herramienta. Tenemos casos en donde lo hemos instalado en un solo servidor, casos en los que sabemos de que no importa que, bueno, que el cliente está de acuerdo, que no importa que esté lento, lo único que ellos necesitan es tener alertas. En algunas ocasiones lo podemos hacer, solo que cuando se hace en un solo servidor, bueno, doblamos la cantidad de estos requisitos. Todo lo hacemos al doble, si es 16, 32 acá 64. ¿Sí? Requerimos más memoria, más procesador. Y bueno, no coloqué aquí el tema de almacenamiento porque... Ese es un tema importante, que bueno que lo tocaste, porque muchos nos preguntan, además de monitorear, por supuesto, quiero tener reportes. Claro. Esos reportes, ¿dónde quedan almacenados? ¿Me ocupan espacio de mi servidor? ¿O qué nos recomienda la marca y qué nos recomiendas tú como experto en la solución? Ok, para el tema de reportes, estos reportes quedan guardados en la base de datos de SQL. Todos estos reportes. Ahora, lo que hace un reporte es una estructura o es como un framework de un reporte y cada uno de los campos lo va a rellenar de la base de datos, lo va a traer, lo va a extraer de ahí. Cada vez que tú haces un reporte, la estructura lo que hace es tomar cada uno de esos datos y te los muestra. Si tú quieres almacenar estos reportes, por ejemplo, en un PDF, lo puedes hacer. Pero bueno, esto te ocupa, ¿cuánto te gustaría un PDF? Unos 18 kilobytes. Entonces es bien pequeño. Entonces no necesitas preocuparte por espacio de almacenamiento en temas de reportería. Lo que sí, en almacenamiento va a depender mucho, por ejemplo, hablando del servidor de SQL, va a depender mucho la cantidad de dispositivos que tú estés monitoreando y la cantidad también de herramientas que van a estar guardando información en esa base de datos. Y también influye un poco la frecuencia de que yo quiera extraer reportes. O sea, por ejemplo, si yo soy el ingeniero de TI y quiero estar sacando reportes de mis bases de datos o de la misma red cada 5 minutos o cada 10 minutos, eso va a llenar más rápidamente mi servidor, ¿correcto? Es correcto. Eso lo conocemos como tiempos de poleo. Entre más corto sea el tiempo de poleo que tengamos hacia los dispositivos, más información va a estar guardando en la base de datos. Entonces, la base de datos va a ir incrementándose de acuerdo precisamente a esos tiempos de poleo, de acuerdo a la cantidad de dispositivos también que es importante, cantidades de alertas, cantidades de reportes. Entonces, va a variar un poco el tema de almacenamiento. Yo recomendaría primero analizar qué herramientas van a tener y qué cantidad de dispositivos para hacer un estimado del espacio en almacenamiento
por ejemplo, más en la base de datos. Quizás en el servidor de aplicaciones, yo creo que con que tenga unos 500 gigas es más que suficiente para todas las herramientas, pero en tema de base de datos, sí podríamos tener bases de datos que llegan a los 600 gigas, 700 gigas, hasta 1 tera, podríamos tener cuando tenemos un ambiente muy, muy, muy grande. Sí, es lo que te iba a comentar, Gerard, que si podías platicar un poco más, o sea, que esta es lo básico o quizás lo inicial. Sin embargo, como tú dices, dependiendo de cuántos dispositivos se va a monitorear, todas las herramientas de SolarWinds se pueden escalar, o sea, son escalables. Puedes empezar tú con un mínimo y escalarlo hasta monitorear dispositivos ilimitados. Y eso también va a afectar las características de tus servidores. Es correcto. Sí, es correcto. Digo, para muchos clientes recomendamos iniciar con un nivel bien pequeño, ¿sí? Y que vayan incrementando de acuerdo a la cantidad de dispositivos que van a monitorear. Otra opción es, bueno, analizar el proyecto que tengan de monitoreo, ¿sí? Y hacer un dimensionamiento un poco más adecuado a lo que tienen, y sobre eso ya darles unos requisitos ya recomendados para cada uno de estos servidores. Pues no puse el tema de almacenamiento, pero eso igual, no sé, va a depender mucho de lo que estemos monitoreando. Claro. ¿Okay? Excelente. Ok, si me permiten. Ahora viene lo más divertido. Vamos a ver un demo corriendo de SolarWinds, ¿no? Permítanme un segundo compartirles mi pantalla. Bueno, quería mostrarles un poquito la herramienta, cómo se ve. Una vez que está instalada en estos servidores, ya está implementada, la herramienta ya viene lista y ya te empieza a dar diferentes estadísticas de monitoreo. Sobre todo, igual el tema de alertas. Ustedes no tienen que hacer nada para configurar estas alertas. Ya están listas, están configuradas. Quizás lo único, si a ustedes les interesa recibir alertas vía correo electrónico, quizás lo único que tienen que hacer es, bueno, configurar, digamos, el tema de qué correo electrónico quieres que te llegue, ¿no? Pero en realidad eso ya está listo. Todo ese tipo de alertas vienen ya creadas, pero también son personalizables. Ustedes pueden agregar nuevas alertas. Es una herramienta que se accede a ella a través de un navegador web, es una consola web como tal, ¿sí? A través de la dirección IP del servidor. Incluso esta dirección, la que le estoy aquí resaltando, oriondemo.solarwinds.com, es una demo pública. Si ustedes en algún momento quieren entrar y jugar o ver cómo se ve la herramienta, pueden ingresar sin ningún costo. De este lado podemos tener cada una de los dispositivos que nosotros estamos monitoreando. Si nos fijamos, tenemos muchas marcas. Digo, igual no podemos abarcar todas las marcas que hay en el mercado, pero las más conocidas tratamos de tenerlas. En este caso está ordenado por marca y luego por tipo de dispositivo, pero igual podemos ordenar esa lista de acuerdo a nuestra necesidad, lo cual puede ser por departamento, por país, por estado, me refiero a estado de dispositivo, por, bueno, cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra, podemos organizar esta lista. Tenemos diferentes widgets o diferentes recuadros de comunicación que nos van a mostrar cierta parte del monitoreo que nosotros estamos buscando, ¿no? Como por ejemplo, en este caso tenemos herramientas que ya vienen embebidas en la propia herramienta, como algo que se llama PerfStack, que nos permite hacer comparativas de diferentes componentes de monitoreo de un dispositivo. Podemos integrar incluso páginas web dentro de la propia herramienta, integrar mapas si nos interesa ver cómo se vería nuestro mapa de red en una sola consola, incluyendo la parte de telecomunicaciones, de qué equipos se están comunicando, y al mismo tiempo indicarnos el estatus de cada uno de esos dispositivos, ¿no? Y también la parte de comunicaciones, qué porcentaje está utilizando, por ejemplo, el ancho de banda o la velocidad del ancho de banda.
Cada uno de estos recuadros que estamos viendo forma parte de una de las herramientas o de cada una de las herramientas que tenemos instaladas. Aquí en la parte, en el menú de My Dashboard, podemos tener diferentes herramientas, o aquí están casi todas las herramientas que tenemos. Faltan algunas que, bueno, no son o no forman parte de la plataforma de Orion, como la parte de seguridad, por ejemplo, el LEM, que es utiliza otra consola, el Web Helpdesk, que también es otra consola, pero de alguna forma podemos integrar, digamos, yo quisiera ver el tema de tickets, que por aquí lo debo tener, bueno, no lo tengo aquí ahorita en la vista principal. Podemos integrar, por ejemplo, la cantidad de tickets que se han abierto o cerrado, ¿no? Pero bueno, es cuestión nada más de configurar. ¿Cómo yo veo un dispositivo? Por ejemplo, vamos a ver un switch por aquí. Si yo quisiera ver la salud de un dispositivo, vamos a ver, entrar a ese dispositivo y visualizar información como, por ejemplo, información del nodo como tal, cuál es su sistema operativo que está corriendo en ese dispositivo, cuál es el nombre del dispositivo, cuál es la IP de ese dispositivo, los Object ID, que eso es muy importante, saber cuál es, de acuerdo a las MIPS que ya tiene precargada la propia herramienta, de dónde va a sacar esa información. Información sobre sus interfaces o sus puertos como tal, cuáles son los puertos que están activos actualmente y cuáles están, por ejemplo, desconectados en algún momento. Tema de alertas que se han disparado sobre este aparato como tal, ¿sí? Déjenme mostrarlo un poquito más acá. Detalles del hardware, en algún momento pudiéramos ver los sensores tanto de los ventiladores como de las fuentes de poder y la temperatura de ese dispositivo. Cada uno de estos, de esta información que estamos recibiendo, podemos nosotros convertirlo en una alerta. Es decir, me gustaría saber de que si uno de estos ventiladores deja de funcionar, entonces a mí que me alerte, porque sé que en algún momento el dispositivo se va a calentar y es muy probable de que se apague. Entonces, pues mi servicio pues también empieza a fallar, ¿no? Lo mismo con la fuente de poder, con la temperatura del chasis, etcétera. Todo esto lo podemos convertir en alerta. Igual, interfaces, yo puedo ver si estas interfaces, a dónde están conectadas, a qué tipo de aparato está conectado, por ejemplo, o de qué tipo de interfaz es, si es una interfaz física o es una interfaz virtual. Estadísticas de disponibilidad, también estos mismos son reportes. Tal vez para este dispositivo me gustaría ver cómo se ha comportado dentro, bueno, la parte de disponibilidad, cómo se ha comportado durante las semanas, en algún momento se ha caído. En este caso, pues, existe un 100% de disponibilidad, entonces no tengo ningún problema con eso. Uso el CPU, uso la memoria, y de este lado, ¿sí? Tenemos algunos tabs que nos permiten mostrar más información ordenada, como por ejemplo, los tiempos de respuesta, los paquetes perdidos, la carga del CPU, la latencia de la red, carga del CPU por carga de cada uno de estos dispositivos. Si tenemos otros módulos instalados, como en el caso del Network Traffic Analyzer, podemos ver qué aplicaciones me están consumiendo más ancho de banda dentro de este dispositivo. Aplicaciones que están pasando, o bueno, conexiones que están pasando a través de ciertos protocolos hacia el exterior de mi red, como por ejemplo, tengo mucho tráfico que está pasando por este aparato hacia Netflix, hacia YouTube, hacia Facebook, todo eso está pasando en este aparato. Incluso yo puedo ver a través de qué interfaz, por ejemplo, está pasando, qué conjunto de interfaz, o que puede ser que este dispositivo o la salida de mi internet yo lo tenga dividido en varios. Gerardo, una pregunta. Sí. Ahora sí, siendo un poco inexperta en el tema, yo, por ejemplo, cuando quiero monitorear, ¿mágicamente me aparece todo esto o necesito descubrir lo que quiero monitorear? Claro. A la herramienta le tienes que indicar tú qué quieres monitorear primeramente. Una vez que tú lo instalas, ¿sí? Necesitas... O sea, no es nada más lo instalo y listo, ya monitorea todo lo que yo en mi mente tengo, sino que tengo que descubrir. Sí. Bueno, a la herramienta le tienes que indicar de tu red qué parte de tu red tú quieres monitorear, ¿sí? Antes de empezar con el tema aquí ya de que ya te está mostrando estadísticas y alertas, bueno, previamente, una vez que tú lo instalas, te lleva de la mano a través de un descubrimiento, un discovery, ¿sí? Este discovery te indica como primer paso, o te pregunta como primer paso de tu red,
tú quieres monitorear. Si lo quieres hacer, por ejemplo, por un rango de direcciones IPs, o quieres hacer a través de una subnet, o si tú ya previamente ya tienes una lista de aparatos a través de una hoja de Excel, por ejemplo, esa lista la podemos importar acá, colocar aquí, y esa lista es la que yo voy a estar monitoreando. Mi red como tal, yo pudiera decirle, ¿sabes qué? Todo mi rango de direcciones IPs lo quiero tener aquí, o descúbreme todos los aparatos que tengo aquí. Esto te va a llevar un pequeño wizard, que este wizard, bueno, no lo puedo mostrar aquí, como ya está instalado, es una demo, pero es un pequeño wizard que te va a decir, ok, descubrí todos esos aparatos, ¿quieres que los monitoree todo o tú quieres ir seleccionando de forma manual qué aparato quieres tener aquí en el monitoreo? Ah, entiendo. ¿Sí? Okay. Y con dispositivo o aparato, pues me refiero a todo lo que tenga una dirección IP y tenga habilitado SNMP. Cualquier aparato, eso para nosotros es un nodo, lo conocemos como un nodo, que tenga una dirección IP y que se le pueda habilitar SNMP. Ya sea, como un ejemplo, un router, switch, servidor, laptops, impresoras, cámaras, televisores que igual ya se conectan, refrigeradores que actualmente se conectan a la red, ¿sí? Todo eso lo podemos tener aquí monitoreado. ¿Cómo lo monitoreamos? Utilizamos dos protocolos. Uno, el protocolo ICMP, que es un ping, que comúnmente se conoce como un ping, y el protocolo SNMP, que el cual pues es técnicamente como un ping, pero trae más información, es un protocolo de administración de red. Para los servidores Windows utilizamos, bueno, más bien para las aplicaciones que residen en servidores Windows, utilizamos el protocolo WMI para poder traer o extraer esa información de Microsoft directamente. Perfecto. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos módulos, ¿sí? Yo puedo entrar acá al principal, por ejemplo, que es el Network Performance Monitor, que me va a dar precisamente información del hardware como tal, de sus interfaces, de sus puertos de comunicaciones. Si yo tengo, por ejemplo, redes inalámbricas, bueno, puedo crear mapas de redes también inalámbricas para ver cómo está la cobertura de mis access point dentro de mi edificio, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con la parte de VLANs también, todos los temas de comunicaciones, errores, descartes, eventos que están sucediendo en la red. Aquí yo lo puedo estar teniendo para temas de estadísticas y monitoreo en tiempo real. Como por ejemplo, a mí me gustan mucho los famosos top 10. Es una parte de la herramienta que utilizamos mucho, que en una sola consola, déjenme ver si puedo hacer más pequeño aquí, en una sola consola puedo ver cuál es el top 10 de los diferentes dispositivos o componentes de mi red que más problemas me están causando. Como por ejemplo, tengo un top 10 de interfaces por porcentaje de utilización. Esta interfaz como tal está teniendo un 90% de utilización en esa interfaz. Entonces, yo podría tomar la decisión de ir a mi interfaz y configurar un ancho de banda más grande o algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, está al 90% y corresponde a este Nexus. Igual, clientes Access Point, top 10 que tengan más, bueno, los Access Point que tengan más clientes conectados, por ejemplo. Aquí están, por ejemplo, este Access Point tiene 10 clientes conectados. Tráfico también, ¿cuál es la mayor cantidad de tráficos? ¿Nos podrías top 10 como tal. explicar un poquito el tema de los colores que vemos acá? O sea, vemos muchos que están en rojo, otros en verde, otros en amarillo. Sí. ¿Qué significa eso para interpretar? Sí, esto básicamente funciona como un semáforo, digamos, de una gran ciudad. Si está en rojo, para nosotros es bueno, es un red flag que nos va a indicar que existe un problema en la red, pero que ya está el dispositivo o está caído, ¿sí? O es algo muy crítico dentro de nuestra red. Es un color crítico para nosotros. O sea, eso significa ya hay que reaccionar. Ya hay que reaccionar, okay. Ya la alerta se debió haber disparado, ¿sí? En este momento ya ustedes como usuarios de la herramienta únicamente necesitan aplicar ciertos cambios. La herramienta no corrige problemas, eso es muy importante decirlo, no corrige problemas, pero sí te da las estadísticas para saber si este problema va a suceder en algún momento, ¿sí? Estos colores, por ejemplo, el amarillo es un warning, me está indicando que en algún momento va a pasar algo,
¿sí? Lo rojo ya pasó, está ahí latente, tengo un problema, por ejemplo, de carga, en este caso es un problema de carga del CPU, que esos aparatos están al 100%, su CPU de los aparatos, todos los aparatos tienen un CPU, un router, switches, servidores, entonces está al 100% trabajando. ¿Esto en qué se transforma? En lentitud en los servicios, en lentitud en la respuesta de estos aparatos, porque están siempre trabajando al tope, ¿no? Entonces, esto, posiblemente el aparato no se ha caído, sigue funcionando, pero esto para mí es algo crítico que sé que me va a generar más problemas más adelante, como el tema de aplicaciones. El warning, bueno, yo puedo definir diferentes umbrales a la herramienta, esto ya para la parte de personalización, decirle, ok, si la carga del CPU está llegando a un 80%, entonces para mí es un warning. No es algo crítico, pero sé que si sigue subiendo, posiblemente mis servicios se caigan en algún momento, ¿no? Y puedo definirle también cuando, por ejemplo, bueno, este es un top 10, digamos, pero aquí directamente la herramienta me va a permitir mostrar, por ejemplo, colores verdes cuando sabemos de que algo sí está funcionando adecuadamente. Mientras esté en verde, quiere decir que funciona, es como un semáforo, tú puedes pasar y no tienes ningún problema. Si está en amarillo, bueno, es un warning, algo puede estar pasando y son umbrales que nosotros podemos ir definiendo, pues igual de acuerdo a la necesidad. Posiblemente en un servidor para mí es importante que si esté en un 80 sea no un warning, sino sea algo crítico, porque tal vez ese servidor es un servidor crítico que yo necesito que siempre esté funcionando. Entonces yo lo puedo definir ya sea de forma global para todos los servidores o de forma individual para cada uno de esos servidores. Bueno, esos son los top 10. Cada uno de estos elementos, pues, son diferentes módulos. Igual y estamos tal vez un poco cortos de tiempo, pero si en algún momento desean entender más cómo funciona cada módulo, bueno, nos pueden contactar para que le hagamos una presentación únicamente ya enfocada a ese módulo en específico, ¿no? Una de las principales cosas que mencionaste y que es un diferenciador sobre la competencia, ¿sí? Y que igual que podemos ejemplificarlo ahorita en la demo, es obviamente que todas las herramientas están relacionadas o se pueden llegar a relacionar, y eso en la vida práctica de los ingenieros, en su día a día, pues les puede ahorrar muchísimo tiempo y dolores de cabeza, porque al estar relacionado información tanto de dispositivos como de bases de datos, como de aplicaciones, puedes ver algún problema que se puede llegar a presentar o que ya se está presentando mucho más rápido, y puedes encontrar cuál es el problema o cuál es la raíz de ese problema. Es correcto, y eso es algo que ya incluye la herramienta, no necesitas adquirir algún otro módulo adicional, a diferencia de otros fabricantes donde tú quieres monitorear, por ejemplo, el CPU, bueno, necesitas adquirir un módulo que te monitorea únicamente el CPU. Todo esto ya está integrado. En temas de licenciamiento, únicamente nosotros utilizamos tres cosas. Si es un nodo, te cuenta como licenciamiento, es decir, un aparato. Si es una interfaz, te cuenta también como licenciamiento, o si es un disco de almacenamiento o una unidad un volumen de almacenamiento, perdón, también te cuenta como un tema de licenciamiento. Todo lo demás, el CPU, la memoria, tiempos de respuesta, paquetes perdidos, sensores de temperaturas, ventiladores, fuente de poder, todo eso ya viene integrado en las herramientas de SolarWinds. Digo, va a depender también el módulo, que algunos no lo tienen, pero es porque va a depender mucho del módulo. Y algo que también tenemos es algo que se llama AppStack Environment. El AppStack es igual una parte de las herramientas que, bueno, viene integrado tanto en NPM como en SAM, ¿sí? Que nos permite ver a una mayor visibilidad, o tener una mayor visibilidad de lo que sucede en nuestra red en una sola consola. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, aquí, cuáles son las aplicaciones que están en algún momento en warning, sin tener más información, simplemente decir, ok, tengo 79 de 138 aplicaciones que están en algún momento con problemas, instancias de base de datos, transacciones, servidores, todo directamente aquí. Y aquí mismo puedo ir filtrando
¿sí? Por ejemplo, con cierta aplicación, si yo selecciono cierta aplicación, bueno, la herramienta me va a indicar qué aplicación, por ejemplo, está afectando que es algún componente. Por ejemplo, esa aplicación está dentro de este servidor que pertenece a este host y que está dentro de este Virtual Center y automáticamente está utilizando estos datastores. Entonces, cada uno de estos puntos se autorrelacionan de alguna forma para que tú puedas ver si esa aplicación a qué servidores está afectando, por ejemplo, o al revés, si el servidor, si yo busco, incluso puedo hacer un spotlight, es decir, nada más muéstrame ese tipo de componentes, así, directamente, bórrame todos los que están en gris. Esta aplicación que yo tengo seleccionada, bueno, está relacionada con diferentes objetos, ¿sí? Que en este caso son ya sea un servidor, un data store, una interfaz, lo que sea, y tiene un problema en general y 3 warnings en este caso. Entonces, aquí es más fácil identificar los problemas, ¿sí? En lugar de estar buscando qué servidor me puede afectar, o si tengo un servidor que está con el CPU al 100%, a qué aplicaciones me puede afectar. Puedo hacer ese filtrado y aquí yo puedo ver, ok, ya sé qué tengo que hacer. Si veo que, por ejemplo, está teniendo problemas de almacenamiento, problemas de utilización de memoria o carga del CPU directamente. Pues la verdad, todo lo que nos has mostrado y explicado hasta ahora, si yo fuera la encargada del área de TI, estaría fascinada de tener esta herramienta como instrumento de trabajo para poder estar dándole el servicio a todos mis colegas de la compañía y sobre todo a las áreas más críticas. Digo, tenemos algunos casos de algunos clientes que puntualmente dependen de la producción de algunos productos y Correcto. Si no pueden estar monitoreando cómo las máquinas están calibrando, empaquetando y procesando el producto, muchas veces eso merma y gestiona demasiados costos añadidos que no se tienen contemplados. Entonces, esto es espectacular. Sí, y precisamente hablamos de cómo convertirte en el héroe de TI en la empresa, porque con este tipo de herramientas o con esta herramienta como tal, en particular, tú detectas todos los problemas, ¿sí? Y haces que los usuarios pues estén contentos con los servicios que están recibiendo. Me refiero a los servicios de red, que la red está funcionando, que el servidor está respondiendo a las peticiones, la aplicación está funcionando al 100%, mis correos electrónicos están saliendo. Entonces, cuando los usuarios no están reclamando con algo, quiere decir de que tú estás haciendo bien tu trabajo. Exacto. Es decir, eres el héroe, estás salvando la empresa, ¿sí? Para evitar ese tipo de cosas. Recuérdame lo que me platicaste una vez de un ingeniero que dijo, ¿yo aquí mato dragones? ¿O? Hay una anécdota, bueno, platicábamos con personal de SolarWinds precisamente, y decía, es como un chiste, ¿no? Preguntaba, ¿a qué te dedicas? ¿Tú a qué te dedicas? Tú como personal de TI, yo mato dragones. Sí, y pues, si aquí no existen dragones, no, pues, por eso. de nada, ya maté a todos, ¿no? Algo sucede aquí igual. ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, soy administrador de red. Y yo creo que el administrador de red es el que se lleva muy pocas veces los aplausos, ¿sí? Son los que trabajan detrás del usuario como tal. Si eres administrador de red o administrador de sistemas, tratas de que esto esté siempre funcionando, ¿sí? Entonces, no lo ves, los usuarios como tal no lo ven, pero acá de este lado siempre estamos pendientes de lo que está sucediendo. Tratamos de que no existan ese tipo de problemas o adelantarnos a que esos problemas se disparen. Entonces, por eso tratamos de ser héroes de TI en la empresa. Pues la verdad, ya el tiempo nos atrapó un poquito, pero estamos muy agradecidos por todas estas explicaciones que nos has dado, las dudas que nos ayudaste a responder. Y a todos ustedes espectadores los invitamos a revisar este video, lo podemos compartir, podemos organizar un próximo webinar en algún momento si tienen alguna duda o si desean podemos tener reuniones muy puntuales con algunos casos que presenten sus clientes hoy en día para ayudarles y guiarles en la mejor solución o las mejores herramientas para que vayan probando. ¿Ok? ¿Algo que añadir ustedes? ¿No?
No, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Mariana. No, gracias a y ustedes. especialmente muchas gracias a la gente que asistió al webinar y como dice Mariana, cualquier duda que tengan se pueden contactar con su partner local y ellos nos lo van a hacer llegar a nosotros y con gusto podemos hacer una demostración ya más personalizada de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Y pues muchas gracias por su asistencia. Así es. Bueno, Claro, nos gracias. despedimos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.